Bueno, yo soy Wilfredo Flores, salvadoreño de nacimiento, nací en Apopa, en San Salvador en el año 91, emigré a Suecia, a Europa en el año 2009 y vivo en Suecia desde el año 2009 hasta el año 2018. En el año 2018 voy a vacaciones de El Salvador y pasando literal iba cuando pues me uno a nuevas ideas. Llegué a ser asesor de Joseph Bukele. Después estuve asesorando en el Ministerio de Gobernación desde el año 2019 hasta el año 2021. O sea que nos tocó afrontar lo que era la pandemia y preparar todo lo que se vino con el tema de la pandemia. Después fui secretario departamental por el partido Nuevas Ideas, por el departamento de San Salvador. Y ahora pues que me encargo de destapar la corrupción del gobierno del Salvador. Vaya ya a mi canal de YouTube y se va a dar cuenta, ¿verdad? Y antes que salga aquel siempre, ¿verdad?, enajenado mental que dice, ¿y por qué no habló antes, verdad? Pues le comento que desde el año 2021 nosotros ya veníamos filtrando información a la prensa. Le contamos al Faro, a Factum, a otros periódicos acerca de cómo se amañaron las internas con los chips, acerca de cómo Nayib estaba imponiendo todo su poder en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, que las personas lo hayan leído, pero no lo hayan creído, esa ya es otra cosa, pero nosotros hemos venido haciendo nuestra responsabilidad con la patria desde siempre, ¿no? Digamos de que vos, tu primera experiencia política en el 2019 eras, no lo digo de forma peyorativa, sino buscando alguna palabra para describir, un poco ingenuo políticamente hablando. Yo nunca había estado en política, nunca. Y yo lo que hacía era mente operacional, ¿verdad? O sea, de ahí fue que me fui involucrando un poco más en el quehacer político, ¿no? Y por ahí fue que... ¿Y a qué se debió que alguien, o sea, porque vos escalaste desde abajo, no es que llegaste con un contacto peso pesado con cuello, sino que, digamos, fuiste escalando, pero escalaste súper rapidísimo para que te hayas convertido en asesor de Yusef y secretario departamental, o bien fue porque vieron en vos una gran capacidad, que no lo dudo, pero también Gracias. quizás un poco el hecho de decir, este chamaco es nuevo en política, lo podemos como que moldear, va a ser un poco lo que nosotros querramos. No sé, ¿qué crees que pudo haber pasado en ese ascenso? ¿Cómo fue que lo logré? La pregunta, mira, yo desde pequeño siempre veía las diferencias sociales. Yo estudié en la escuela Ermita 2 en Apopa. Recuerdo cuando afuera de la escuela tiraron una granada y mataron a un cipote. Recuerdo cómo frente a mí, después cuando estudiaba bachillerato en un instituto que se llama La Protectora o Instituto Coronel Francisco Linares, también allá en Apopa, recuerdo cómo mataron a un compañero mío frente a nuestros ojos, 100 metros, ¿no? Un tipo se bajó de la bicicleta y le disparó. Entonces yo siempre había estado involucrado en esto de que había que hacer algo por el país. Entonces cuando yo veo que Nuevas Ideas en el 2018 empieza a quererse organizar con las firmas, empiezo a ver de que esta es mi oportunidad, porque yo había vivido en Suecia, en Europa durante mucho tiempo y de repente tengo la posibilidad de hacer algo por mi país. Entonces yo sí me metí creyendo en que era necesario y que se podía hacer un cambio. Y así fue como empecé a trabajar, empezamos a organizar las juventudes y no es que ellos vieron a alguien que era maniable o que podían dominar, porque ese siempre fue mi problema. O sea, mi problema fue que yo siempre le decía a la gente que se iba a llegar el punto en el que el pueblo también le iba a tener que reclamar a Bukele. Y eso fue lo que a ellos no les gustó. Yo recuerdo, por ejemplo, en La Paz, le podés preguntar a Carlos Hueso, tú sabes, ese youtuber que es súper a favor del gobierno. Sí. Yo tuve una entrevista con él. Recién empezaba yo a hablar públicamente, quizás hace 6 meses. Él me hizo una entrevista y él creía que yo iba a salir a favor de Bukele, ¿no? Y ahí, recordando, estábamos cuando yo me acuerdo, si yo te conocí a ti en La Paz, en una reunión que tuvimos, porque ellos querían imponer a Marcela Pineda como secretaria departamental de La Paz, la que ahora es alcaldesa, Claro, y que fue diputada. de La Paz Y ahí conocí yo a Carlos Hueso.
Correcto. Y ahí conocí yo a este youtuber Carlos Hueso. Podés ir a la entrevista y ya está. ¿Verdad? Y ahí, después de esa entrevista, tuve yo serios problemas porque lo que yo le fui a decir a la gente fue que, miren, en este momento les han impuesto a Marcela Pineda, pero se va a llegar el momento en el que ustedes van a poder elegir porque se vienen las internas. Estamos hablando del Y eso año no le 2021, más o menos. No, esto fue en el 2019, enero de 2019. Entonces yo recién empezadito Nuevas Ideas. Sí, y desde ahí ya me daban problemas. Es más, desde ahí la diputada Diana Fuentes, una morenita por el departamento de San Salvador, te puede confirmar que hubo una orden desde el año 2019, le dijeron a las bases, Nayib dice que saquen a Wilfredo Flores. Después de ese discurso que yo fui a dar al Departamento de La Paz, en el que les decía que en las internas la gente iba a poder decidir libremente quiénes iban a ser sus autoridades partidarias y quiénes iban a ser sus diputados después. Entonces, imagínate, desde 2019 ya venían diciendo, ¿verdad? Que Nayib dice que saquen a Wilfredo Flores, que no sé qué. Y eso lo hicieron 2 veces. Y ahí está la diputada Diana Fuentes, que te puede dar fe de ello, pues. Claro. Complicado. También me llevó problemas después cuando fue lo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque lo mismo pasó. Tratamos de darle a la gente un medio por el cual ellos pudieran expresarse y al final, pues, el partido terminó amañando las internas, ¿verdad? Es decir, que no hubo la horizontalidad que Bukele dijo que se necesitaba en ese partido, que era un partido totalmente horizontal, sino que fue un partido totalmente vertical. Es más, era tan vertical que ellos nombraron a los emisarios, ¿verdad? O sea, no sé si tú te recuerdas que tenían delegados que les llamaban emisarios. Claro. Por ejemplo, Mario Durán era el Siempre de San me Salvador. pareció raro ese nombre de emisario, pero... Parecía algo religioso, ¿no? Sí, pero, correcto. En eso estaba pensando siempre. Pensé siempre de que era algo correcto. Como, no sé, como un misionero, una cuestión así. Y fíjate que fue lo que me causó problemas a mí también en el partido, porque todo se centraba en la adoración a Bukele. Y la historia nos demuestra que cuando la gente empieza a darle adoración a un político, no termina bien. O sea, tenés a Norcorea, que hay un indoctrinamiento político para hacer, obedecer y no protestar contra el líder. Entonces, todos estos ejemplos de la historia de diferentes dictaduras, yo empecé a verlos, ¿no? Que era demasiada adoración al líder, que todo era obediencia, todo era Nayib, y nadie empoderaba o organizaba a la gente. Entonces, yo bajo ese contexto de que los emisarios, vea, como te digo, todo era vertical, los Bukele habían mandado a los emisarios, pero tenían un problema. Y el problema era que la gente no confiaba en los emisarios, porque Bukele les decía que era un movimiento horizontal, que ellos podían hacer lo que querían, vea, dentro del movimiento. Entonces yo voy donde Joseph Bukele y le digo, mira, el problema es que nadie... ¿Vos en ese momento qué eras cuando fuiste donde él? ¿Ya tenías cargo? No, yo en ese momento no era nadie, estaba trabajando en la organización de la juventud en San Salvador, pero idealmente. ¿verdad? ¿Y Yusef, qué pitos tocaba en esta orquesta para que vos accedieras a él? Yusef siempre, al igual que Karim, siempre han estado ayudando a Nayib Bukele desde la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Sí, Solo que en ese momento yo no sabía qué tanto ellos como familia estaban involucrados. Ahora, después ya sabemos que como son árabes musulmanes, pues, o sea, tienen una manera de gobernar como en los países árabes musulmanes, en el cual se establece una monarquía, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos viendo después, como ellos fueron asegurando el poder dentro del gobierno. Claro. Entonces yo me recuerdo que en septiembre del año 2018 yo me reúno con Joseph Bukele en San Vicente, nos presenta un amigo, y ahí yo le digo, mira, el problema es que los emisarios, nadie confía en ellos, porque Nayib dice, vea, que esta onda es horizontal, que no sé qué. Pero si un Bukele llega donde las bases y le pide que se unan, vea, que se organicen, va a ser diferente. No necesitamos que lleguen Nayib Bukele, pero ¿qué tal si llega vos? Y entonces
Así fue como yo empecé a trabajar como asesor de Yusef Bukele. Mi tarea era mapear la gente en el territorio y llamar a todos esos grupos y organizar las reuniones con Yusef Bukele. De ahí, por ejemplo, Marvin Reyes, el del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, te puede contar. Yo le hice una entrevista en la cual hablábamos sobre cómo habíamos organizado una reunión con los Bukele y los representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía, que curiosamente todos fueron despedidos después, ¿verdad? Y hasta acosados. Entonces ellos ocuparon todo esto para mapear las organizaciones y volarles la cabeza después, lastimosamente. Y así fue mi historia, ¿no? Yo siempre tuve una visión de que los jóvenes podemos lograr mucho, porque yo lo he visto. También he visto a salvadoreños exitosos en el exterior. O sea, los salvadoreños somos cachimbones, ¿verdad? Y Nayib Bukele ganó por ese discurso, porque los salvadoreños somos cachimbones. Pero desde que Nayib Bukele gana, nunca más volvió a despertar la esperanza de los salvadoreños. Desde que Nayib Bukele gana la presidencia, nunca más volvió a mencionar lo que los salvadoreños juntos podemos lograr. Entonces es bien interesante y yo le digo a la gente, póngale coco a eso, ¿verdad?